Iniciamos este tema con lo que es electrónica básica y electrónica digital. El conocer la electrónica básica nos va a servir muchísimo como fundamento para poder verificar dispositivos, saber cómo se están alimentando, qué resistencia es la que tiene cada uno y en un momento dado qué amperaje es el que está consumiendo. Vamos a ver exactamente lo que es la ley de Ohm para poder entender qué es amperaje, qué es intensidad y qué es resistencia. Posteriormente nos vamos a introducir a lo que es la electrónica digital, que es una señal mucho más específica y más determinante para poder diagnosticar algunos de los parámetros de comunicación de una computadora, ya que las computadoras únicamente conocen señales digitales, ellos no interpretan ni entienden las señales análogas. Pasamos al siguiente tema con las diapositivas. Pasamos al siguiente punto, que es la electrónica básica. La electrónica básica es el conocimiento de la ley de Ohm y su aplicación, ya que es de suma importancia el tener estos conocimientos. Recuerde que los vehículos en la actualidad son controlados electrónicamente por una serie de dispositivos como son sensores, actuadores y módulos electrónicos. Veamos a continuación la ley de Ohm. Tensión, voltaje o diferencia de potencial. La tensión o voltaje es la fuerza eléctrica con la que son empujados los electrones a través de un conductor. Por aquí tenemos una imagen simulando una presión, que realmente eso es lo que es el voltaje. La tensión aparece en los circuitos eléctricos bajo dos formas. Fuerza electromotriz inducida o conocida como FEM. Es la tensión que genera una fuente de energía eléctrica, tal como puede ser una batería o un generador. Caída de tensión es la tensión que se pierde en los receptores, es el consumo que puede tener, por ejemplo, en un foco, en un dispositivo que esté trabajando. Comparando el término con el circuito hidráulico, la tensión correspondería a la presión que se aplica a un fluido para que éste se desplace por un conducto. Su unidad de medida es el voltio. El voltio, cuya abreviatura es la V, tiene como múltiplo el megavoltio, igual su abreviatura sería MV. El kilovoltio sería su abreviatura KV, y como su múltiplo sería el milvoltio, su abreviatura sería MV, y el microvoltio sería micro V, su abreviatura. Un megavolt equivale a 1.000.000 de volts. Un kilovolt equivale a 1000 volts. Un volt equivale a 1,000 milivolts. Y un microvolt equivale a 0,000001 volts. El aparato capaz de medir la tensión se llama voltímetro y se conecta en derivación o en paralelo a un circuito cuya tensión se quiera conocer. Dicho de otra forma, los bornes del multímetro deben unirse a los dos puntos entre los que existe LDP o tensión que se quiere medir. Intensidad de corriente. Se denomina intensidad a la cantidad de electrones que circulan por un consumidor cuando se le aplica a este una tensión en la unidad de tiempo segundo. La intensidad de la corriente eléctrica corresponde en el circuito hidráulico a la cantidad de agua que pasa por una turbina, produciendo un trabajo en un tiempo unidad, es decir, el caudal. La cantidad de fluido que circula por el conducto será el equivalente a la cantidad de corriente que circulará por una resistencia o un consumidor cuando le apliquemos una tensión en los bornes del mismo. Su unidad de medida es el amperio. El amperio tiene una abreviatura que es la A. Tiene como submúltiplos el miliamperio y su abreviatura sería MA. Y el microamperio sería micro A, su abreviatura. Tenemos por consiguiente un amperio es equivalente a 1000 miliamperios.
Un miliamperio es equivalente a 0,001 amperes. Un amper equivale a 1.000.000 de microamperios. Un microamperio equivale a 0,00001 volts. Sería amperes, perdón. El aparato capaz de medir la intensidad de la corriente eléctrica se llama amperímetro y se conecta en el circuito en serie. Es decir, de manera que la corriente eléctrica pase en su totalidad por el medidor, que sería el amperímetro. El circuito debe de estar funcionando, no debe de estar abierto. Y un detalle bien importante. En este tipo de circuitos, cuando se va a medir el amperaje, debe de estar correctamente bien conectados sin que estén sus patadas terminales para poder saber qué amperaje es el que está circulando por ese circuito. De no ser así, pues obviamente las malas conexiones, los sulfatados, las conexiones flojas, nos va a proporcionar una medida de amperaje mucho más alto del que normalmente está consumiendo ese dispositivo que estamos verificando. Pasemos a lo que es la resistencia eléctrica. Se llama resistencia eléctrica a la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica, es decir, la dificultad que encuentran los electrones para desplazarse. Su unidad de medida es el ohmio. El aparato utilizado para medir resistencia es el ohmiómetro. Conexión. Esta debe de ir en paralelo cuando se vaya a efectuar la medida de una resistencia. Se deberá de aislar y dejar sin corriente el circuito. ¿Por qué razón? Porque precisamente el amperímetro va a aplicar un voltaje para poder medir esa oposición al flujo de la corriente, que sabemos que es la resistencia. Como múltiplo del ohmio se emplea el kiloohmio y su abreviatura sería K, y una herradura que ya la conocemos todos, que significa resistencia. El megaohmio, M y la abreviatura. Como son múltiplos se emplea el miliohmio y el microohmio. Un megaohmio equivale a 1.000.000 de ohmios, un ohmio equivale a 1.000 miliohmios. Un kiloohmio es exactamente igual a 1.000 ohmios y un ohmio equivale a 0,00001 microohmios. Veamos lo que es la ley del Ohm. La intensidad de la corriente eléctrica obtenida en un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. Es decir, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. De esta expresión se deduce voltaje igual a intensidad por resistencia y resistencia igual a voltaje entre intensidad. Como aplicación inmediata de esta ley, se puede calcular la resistencia eléctrica de un circuito conociéndose la tensión aplicada y la tensión de corriente obtenida. Veamos el siguiente esquema. Tenemos un esquema el cual estamos midiendo sobre los dos bornes antes de que llegue al consumidor 12 volts. Aquí vamos a verificar lo que es el amperaje. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad, que serán 12 volts entre 2 amperes, me da exactamente 6 ohms. Y multiplico 6 por 2, me da exactamente el voltaje, serán los 12 volts. Introducción a la electrónica digital. La electrónica digital es una parte de la electrónica que se encarga de sistemas electrónicos y los cuales la información está codificada en dos únicos estados. A dichos estados se les puede llamar verdadero o falso, o más comúnmente 1 y 0. Refírense a que en un circuito electrónico hay uno verdadero, existe tensión de voltaje, o hay ausencia de tensión de voltaje, que sería 0 o falso. Electrónicamente se les asigna a cada uno un voltaje o rango de voltaje determinado.
a los que se les denomina niveles lógicos, típicos en toda señal digital. Por lo regular, los valores de voltaje en circuitos electrónicos pueden ir desde 1, 5 o 3 o 5, 9 y 18 volts, dependiendo de la aplicación. Así, por ejemplo, en un radio de transistores convencional, las tensiones de voltaje son por lo regular de 5 volts y 12 volts, al igual que se utilizan en discos duros A/D de computadora. Se diferencia de la electrónica analógica en que para la electrónica digital un valor de voltaje codifica uno de estos dos estados, mientras que para la electrónica analógica hay una infinidad de estados de información que codificar según el valor del voltaje. Veamos un sensor que es el que nos está formando una señal digital. Generador de impulsos Hall. El funcionamiento de este generador se basa en el fenómeno físico conocido como efecto Hall. Un semiconductor es recorrido por una corriente entre los puntos A y B. Se le aplica un campo magnético norte-sur perpendicular al semiconductor. Se genera una pequeña tensión que se llama tensión Hall, la cual equivale a 0,001 volt entre los puntos E y F, debido a la desviación de las líneas de corriente por el campo magnético. Cuando estas dos condiciones se producen, se forma de forma simultánea. Tenemos aquí la aplicación de un sensor Hall. Puede ser que esté ubicado en el árbol de levas o en el cigüeñal del motor. Inclusive en muchas de las ocasiones pueden estar ubicados esos sensores en las ruedas de un vehículo de un sistema de frenos ABS. Tenemos aquí el ejemplo de la imagen que tenemos un sensor de árbol de levas de efecto Hall. Del lado derecho, en la parte superior, vemos cómo está una leva acercándose al sensor y me está produciendo una señal digital larga. En la imagen inferior está pasando un árabe sobre el sensor y me está formando una señal un poco más pequeña, pero es una señal digital, que sería 1 generando un voltaje o 0 en la parte inferior de la línea que tenemos ahí en las imágenes. Los controles. Una serie de controles situados en el panel frontal permiten ajustar el tamaño de la imagen, controlar su desplazamiento y medir su valor. Todo va a depender de la marca del osciloscopio. Quiero que por favor se entienda que esto es únicamente un ejemplo. Hay muchos osciloscopios que cambian las teclas, la posición, pero en realidad la esencia es exactamente la misma. Tenemos por aquí el control horizontal, que es la base de tiempos, actúa sobre la velocidad de barrido del punto luminoso sobre la pantalla. Eso sería para modificar tiempo, para dar el tiempo a la señal y que nosotros tengamos la oportunidad de observarla. Control vertical. Ajustan la escala de tensión o de voltaje, es decir, la sensibilidad de entrada. En algunos osciloscopios podemos tener que cada cuadrícula pueden tener hasta 500 volts por división. Esto nos va a ayudar muchísimo para observar una señal, por ejemplo, de encendido. Atenuar o amplificar la señal y modificar el tamaño de la imagen para que pueda adaptarse a la pantalla y sea perfectamente visible. Esa es la función realmente de un osciloscopio. La pantalla. La pantalla o display es un área de cristal líquido LCD que forma una matriz de centenares de puntos o píxeles que al ser polarizados debidamente cambian su transparencia. El contraste entre opacos y transparentes constituyen el trazado. Ahí tenemos una pantalla cuadricular, que es la que vamos a tomar como base, como división. Ahí tenemos una señal, forma de onda. En este caso sería una señal digital. Tenemos la línea 0 de referencia. En este caso tenemos una A. Recuerden que los osciloscopios tienen dos canales y los vamos a llamar canal A o canal B. En algunos osciloscopios viene como canal 1 o canal 2.
En este caso, haciendo la comparación, el canal A sería el canal 1 y el canal B sería el canal 2. Tensión por división me está diciendo que cada cuadrícula que tenemos ahí va a estar, tiene un valor de 2 volts. Tiempo por división, ahí cada cuadrícula me está dando un valor de 10 milisegundos por división. Sondas. Estas sondas son los aditamentos que tiene normalmente un osciloscopio, que serían los cables para poder medir las tensiones. Una sonda es una punta de pruebas de alta calidad, diseñada para transmitir una señal sin captar ruido ni transferencias. Hay que tener mucho cuidado con estas puntas porque son delicadas. Si yo las acerco por ahí a altas temperaturas, se puede quemar el plástico y se puede deformar, inclusive hasta pueden hacer corto, porque traen por ahí un blindaje, un recubrimiento metálico, que es el que va a evitar que haya interferencias externas y que se metan en un momento dado señales parásitas al osciloscopio, y a lo mejor podemos dar un mal diagnóstico con esas señales parásitas. Entonces tengan mucho cuidado con sus puntas, por favor. Suelen ser cables blindados con malla metálica, lo que les comentaba hace rato, y están compensados internamente con la baja capacidad, ya que de lo contrario distorsionarían las medidas de señales de alta frecuencia. Existen sondas atenuadoras que reducen la tensión de entrada o el voltaje, para que mejor me pueda explicar, por un factor de 10, de 100 o de 1000 veces, de modo de que el osciloscopio pueda registrar tensiones muy superiores a las que directamente puede medir. Con eso damos por terminado este tema que es de electrónica básica y electrónica digital. Como pudimos observar, ya entendimos qué es el amperaje, qué es el voltaje y qué es la resistencia. Esto nos va a ayudar muchísimo para hacer un diagnóstico totalmente profesional, ya que nos va a dar la oportunidad de verificar las alimentaciones para muchísimos de los dispositivos, como son sensores o son actuadores. Vimos también algo de lo que es la señal digital, que es el único lenguaje que entienden las computadoras. Ese lenguaje lo vimos que es unos y ceros. A esto pues le podemos llamar bits o bytes, dependiendo de la forma en que esté comunicando el sistema. Pues con esto damos por terminado este tema y vamos a pasar al siguiente, que sería descripción de los parámetros de medición de tiempo y voltaje.